versículos 14 y 15. Hebreos 2, 14 y 15, es decir, la segunda lección de esta mañana. El famoso actor, cineasta Woody Allen alguna vez dijo lo siguiente: no temo a la muerte, solamente no quiero estar ahí cuando suceda. Esta es una frase famosa de Woody Allen. Una vez más, no temo a la muerte, solamente no quiero estar ahí cuando suceda. O tomen por ejemplo a John Lennon, el célebre John Lennon, quien dijo: yo no creo en la muerte, por lo tanto no le tengo miedo. Yo no creo en la muerte, por lo tanto no le tengo miedo. Y hay muchas otras celebridades y gente famosa que también dijeron, como John Lennon, que no tienen temor de la muerte. Y sin embargo, la mayoría de las personas reconoce tener temor a la muerte. Ernest Becker es un autor, un escritor, quien en los 70s escribió un libro que ganó un premio Pulitzer, y el título de este libro fue La negación de la muerte. La negación de la muerte. Y la tesis principal del libro de Becker era que todos los seres humanos, toda la humanidad está esclavizada por temor a morir. Eso es lo que Becker escribió. La tesis principal es que el temor a la muerte persigue, en palabras de él, al animal humano. Obviamente no es un escritor cristiano. Al animal humano, como nada más, como ninguna otra cosa. Es la fuente principal de la actividad humana, actividad diseñada en gran medida para evitar la fatalidad de la muerte, para vencerla al negarla en algún modo. En algún modo. ¿Por qué? Porque la muerte es el destino final del ser humano. Becker decía: vencemos este temor a la muerte, o al menos lo intentamos, negando de algún modo que es, en sus palabras, nuestro destino final. En otras palabras, lo que este autor, lo que Becker dice es que la manera en que la mayoría de la gente lidia con el temor a la muerte es negando la muerte, negando o tratando de negar la realidad de la muerte. Y lo hacemos de muchas maneras, nos dice él: trabajando, distrayéndonos por medio de sustancias, por medio de cirugía cosmética para tratar de alargar, o así lo pensamos, la juventud, para tratar de evitar la vejez y por lo tanto, por supuesto, la muerte. Pero aún antes de Becker, alguien más habló de esta realidad. Antes que él escribiera su libro La negación de la muerte, el autor de Hebreos, realmente él afirmó que toda la humanidad está esclavizada al y por el temor a la muerte. Y esto de por vida. Ahora yo le hago una pregunta esta mañana. Y la pregunta es la misma pregunta que Davy Jones le hace en Piratas del Caribe a aquellos náufragos a punto de morir. ¿Le temes a la muerte? ¿Le teme usted a la muerte? Niños que están aquí, si todavía están despiertos, ¿le temen a la muerte? ¿Le teme usted a la muerte? Hermano mayor, bueno, la lógica dice que usted está más pronto a partir. Eso dice la lógica, pero no hay nada de lógico con esto, ¿verdad?
¿Le teme usted a la muerte? Piense por un momento. Ahora le hago otra pregunta. ¿Qué es lo que usted hace, si es que así es, para tratar de negar esta realidad? ¿Qué es lo que hace para evadir esta realidad? ¿Qué es lo que hace usted para entumirse a sí mismo con respecto a esta realidad? El escritor de Hebreos nos dice que todos los seres humanos están esclavizados por y al temor a la muerte. Ahora la pregunta más importante es, ¿hay alguna manera de ser libres del temor a la muerte? Bueno, esta mañana, esta hermosa mañana de resurrección, le tengo muy buenas noticias, le tengo noticias liberadoras. ¿Qué noticias? Bueno, el escritor de Hebreos nos da grandiosas, maravillosas noticias en Hebreos 2, 14 y 15. Y ahí él nos dice que ya que Cristo ha triunfado, debido a la victoria de Cristo, podemos ser libres del temor a la muerte. Esas son maravillosas noticias. Podemos negar la realidad de que todos los seres humanos están esclavizados al temor a la muerte y por el temor a la muerte, pero para todos aquellos de ustedes que creen en Cristo Jesús, y aún para aquellos que están aquí que no creen en Cristo Jesús, tenemos estas maravillosas noticias. Ya que Cristo ha triunfado, ya que Cristo es victorioso, debido a la victoria de Cristo, podemos ser libres del temor a la muerte. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Cristo hizo? ¿Cuál es la victoria de Cristo? ¿Y qué implica la victoria del Señor Jesús? Bueno, pudiéramos nosotros decir muchas cosas, pero permítame simplemente compartir con ustedes dos resultados de la victoria de Jesús. ¿Y de qué victoria estamos hablando? Por supuesto, de su victoria en la cruz del Calvario y también su victoria sobre el sepulcro al tercer día de su muerte. ¿Cuáles son estos dos resultados de la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre el pecado, sobre el diablo, sobre el sepulcro, sobre la muerte? En primer lugar, en su victoria, Jesús destruyó el poder del diablo. En su victoria, nuestro Señor Jesucristo destruyó el poder del diablo. Vea el versículo 14 del capítulo 2 de Hebreos, por favor. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Notará usted que el pasaje comienza con así que. Bueno, esto nos lleva a tener en cuenta que hay que considerar el contexto de este pasaje. Y por supuesto aquí nuestro Señor Jesús ha estado hablando acerca de la solidaridad de Cristo con aquellos que Él vino a salvar. No voy a centrarme en esto, pero es importante que entendamos que el autor quiere que su audiencia original y nosotros también entendamos que nuestro Señor Jesucristo se identificó plenamente con nosotros en su encarnación. Y Él describe la encarnación de Cristo en el versículo 14 de esta manera: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Notarán ustedes que el autor usa la misma palabra, el mismo verbo, para referirse a los que él denomina como los hijos del Señor, y también usa la misma palabra para referirse al Señor. Dice que ellos participaron de carne y sangre y Jesús participó de lo mismo. Y aunque en español las palabras, estos dos verbos, bueno, es realmente el mismo verbo, en el original la palabra es similar, pero es distinta.
Vaya, sí, los dos términos son sinónimos, pero hay una diferencia, y la diferencia es el tiempo verbal. El tiempo verbal que el autor escoge para referirse a los seres humanos y para referirse a el Señor Jesús. Y así entonces la idea que tenemos aquí es lo siguiente: ciertamente los términos son sinónimos en cuanto a su significado. Ambos describen una participación en una realidad compartida. ¿Qué realidad? Bueno, ¿qué compartió Cristo con los seres humanos, con aquellos por quienes Él vino a dar su vida? ¿Cuál es la realidad compartida? La realidad de que Él también, como ellos, participó de carne y sangre, se hizo hombre. Sin embargo, la diferencia, como le dije, estriba en el tiempo verbal, porque mientras que los hijos, nosotros, somos personas que compartimos naturalmente, participamos naturalmente de carne y sangre, nuestro Señor Jesús comenzó, esta es la diferencia, Él comenzó a compartir plenamente la naturaleza de aquellos por quienes Él vino a morir, aquellos a quienes Él eligió redimir. En otras palabras, hubo un momento cuando nuestro Señor Jesús, a diferencia de nosotros, que siempre desde nuestra concepción hemos sido humanos, desde el principio de nuestra existencia hemos sido humanos, nuestro Señor Jesús siempre ha existido y Él comenzó a ser humano. ¿Y por qué comenzó a ser humano? Porque Él tenía un propósito, y el propósito para encarnarse era un propósito doble. Y el autor nos dice que el primero de esos propósitos, o bueno, digamos la primera parte de ese doble propósito, es que por su muerte nuestro Señor Jesucristo quebraría el poder del tirano diabólico que tenía el imperio de la muerte. Y este es, por supuesto, Satanás. Ahora, todos tenemos que recordar que toda autoridad que Satanás pueda tener sobre algún aspecto en este universo es una autoridad delegada por Dios. Dios decretó que Satanás, al hacer caer a los primeros seres humanos, entonces él pudiera, por medio de la muerte, y específicamente por medio del temor a la muerte, esclavizar a los seres humanos. Sin embargo, el escritor de Hebreos nos dice que nuestro Señor Jesucristo ha triunfado sobre la muerte. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cuál es el instrumento que Cristo usó para derrotar a la muerte? De manera irónica, si usted quiere, ese instrumento que Él usó para triunfar sobre aquel que tenía el poder o el imperio de la muerte, el instrumento que Él usó fue la muerte misma. Es decir, la muerte fue el instrumento para destruir el poder del diablo. Si alguna vez, hermanos, si alguna vez la muerte pareció triunfar, si alguna vez el diablo pareció ser victorioso, fue cuando nuestro Señor Jesucristo fue ejecutado por los romanos en la cruz del Calvario, y cuando nuestro Señor Jesucristo expiró, cuando Él exhaló su último aliento en la cruz. Si alguna vez la muerte pareció triunfar, fue en ese momento cuando nuestro Señor Jesús murió. Pero como la palabra de Dios nos dice, la muerte no pudo retenerle, porque era imposible, dice el apóstol Pedro en su primera predicación en el libro de los Hechos, capítulo 2, era imposible que la muerte le mantuviera en el sepulcro. Y nuestro Señor Jesús al tercer día se levantó victorioso, conquistando el sepulcro, conquistando la muerte. El crucificado llegó a ser el Cristo victorioso. Ahora, nos dice el escritor de Hebreos, vea usted una vez más, versículo 14, capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, nuestro Señor Jesús,
también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir, dice, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Destruir. Una palabra interesante. En el idioma original, la palabra quiere decir privar a algo de su poder. Privar a algo de su poder. Por ejemplo, el día viernes, el viernes de crucifixión, hubo un momento en que hubo un pequeño alboroto aquí en la iglesia. Yo no lograba entender qué es lo que estaba sucediendo. Había movimiento más o menos a la mitad del santuario y se escucharon algunos pues gritos ahogados y yo no sabía qué estaba sucediendo. Al principio pensé que alguien se había desmayado o algo así por el estilo. Ya luego me enteré de que había ahí un alacrán. Un alacrán. Y me pareció rarísimo y mi teoría fue y sigue siendo que el alacrán vino con alguna persona. No hemos tenido un alacrán en esta iglesia desde que tengo uso de razón. Obviamente no es imposible. Ahora, estábamos conversando sobre este hecho y algunos hermanos comentaron que pues no había razón de hacer tanto alboroto, simplemente lo que había que hacer era quitarle el aguijón y punto. Y entonces así le podíamos privar de su poder, ya no pudiera hacer daño. Es más, comentaban, podían amarrarle un hilito y pasearlo como una mascota, decían algunos, ya sería completamente inofensivo. Bueno, esa acción de quitarle el aguijón al alacrán es lo que se comunica con este verbo que usa el autor aquí para referirse a que Jesús destruyó el poder del diablo en el versículo 14, que Jesús destruyó al diablo. Bueno, ciertamente significa privar a alguien o a algo de su poder, también significa destruir, es cierto. Pero esto no significa que el diablo fue aniquilado, que Jesús aniquiló al diablo en la cruz del Calvario. Una buena traducción de esta frase que tenemos aquí en el capítulo 2, versículo 14 sería que Jesús participó de carne y sangre. ¿Para qué? Para romper, para quebrantar, para quebrar el poder del diablo. En su muerte y en su resurrección, nuestro Señor Jesucristo asestó el golpe fatal a Satanás. Desde Génesis capítulo 3, versículo 15, se anunció que algún día uno que saldría de la simiente de Eva aplastaría la cabeza de la serpiente. Y eso es exactamente lo que nuestro Señor Jesús hizo en su muerte y por supuesto en su resurrección. Ahora bien, Satanás todavía está vivo y activo, pero él tiene una herida mortal. Y note usted qué es lo que Jesús hizo en su victoria. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 y versículo 18, la segunda parte del versículo, la última parte del versículo 17 dice que Jesús le dijo a Juan en la isla de Patmos, donde Juan recibió esta revelación que llamamos Apocalipsis. Nos dice él mismo que Jesús puso su mano sobre él, su diestra sobre él, y le dijo: no temas. Hermanos, este día significa, o debiera significar, el fin del temor para todos nosotros. No temas. ¿Por qué? Yo soy el primero y el último. Jesús está hablando aquí de su divinidad, tomando para sí títulos divinos. Yo soy el primero y el último. Y luego dice en el versículo 18: y el que vivo y estuve muerto, dice Jesús, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén, dice Jesús. Y note por favor: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y tengo las llaves
de la muerte y del Hades. ¿Por qué esto debiera significar para nosotros los creyentes el final de nuestro temor a la muerte? Porque es Jesús, nuestro Señor, quien abre y cierra el sepulcro. Porque nuestro Señor no nos dejará encerrados en el sepulcro, porque nuestro Señor es soberano sobre el sepulcro. Él es el Rey aún sobre la muerte, ha triunfado sobre ella y ha privado al diablo de ese poder que tenía sobre nosotros los cristianos. Ya no más puede esclavizar a los cristianos con temor a la muerte. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es lo que garantiza su victoria, es lo que sella su victoria, es lo que confirma su victoria, es lo que establece su victoria para siempre. Pero hermanos, en su muerte, Jesús no solamente quebrantó, quebró, destruyó el imperio del tirano diabólico, ese imperio sobre la muerte, también nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre con otro propósito. ¿Cuál es este otro propósito? Su victoria tiene otro resultado. Este resultado, por supuesto, es la consecuencia de este otro propósito. En su victoria, número 2, en su victoria Jesús trajo libertad del temor a la muerte. Versículo 15, en su victoria Jesús trajo libertad del temor a la muerte. Note usted, por favor, en Hebreos 2:15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por favor, no pierda usted de vista aquí el flujo de pensamiento. Versículo 14 dice que Jesús participó de carne y sangre, se hizo hombre. ¿Para qué? Para ir a la cruz, para morir por los suyos. ¿Para qué? Número 1, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ya hemos dicho, ha privado al diablo de su poder. Y número 2, segundo propósito, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Bueno, el escritor de Hebreos nos deja bien en claro que la muerte es un instrumento que el diablo usa para esclavizarnos. Pero también nos dice que este temor a la muerte esclaviza a las personas. Y esta esclavitud es una esclavitud de por vida. Una vez más, la gente puede negar esta realidad o puede pretender que no es así. Puede mantenerse ocupado para no pensar en la realidad de que algún día tendrá que morir. Y todos, absolutamente todos los seres humanos, muy dentro de ellos, muy dentro de nosotros, todos los seres humanos tenemos este sentimiento que tratamos de evadir, de que si morimos tendremos que enfrentar el juicio de Dios. Porque está establecido, dice la palabra de Dios, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y así las personas tratan de suprimir esto, tratan de evadir esto, tratan de evitarlo. Y como hemos dicho, usando muchos medios para negar esta realidad. Esta esclavitud, dice el escritor de Hebreos, es de por vida. ¿Y por qué? Porque ¿qué tiene la muerte? ¿Qué hay en la muerte que aterroriza a las personas? Bueno, ¿qué es la muerte? De igual manera, mientras que pudiéramos decir muchas cosas, como alguien nos dice, la muerte, en primer lugar, es maldición. La muerte no es parte natural del ciclo de la vida. Por favor, no tenga usted esa clase de pensamiento. Las personas quizá quieran más o menos domar a la muerte diciendo es parte natural del ciclo de la existencia humana, pero no hay nada de natural con respecto a la muerte. La muerte es antinatural. Nos dice Génesis 2, capítulo 2, versículos 15 y 17.
que el Señor claramente le dijo a Adán que no podía comer de un fruto, el cual estaba fuera de su alcance. Es decir, no le estaba permitido comer del fruto del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Y Pablo nos dice en Romanos 5 que por el pecado de un hombre la muerte entró a este mundo. La muerte es el resultado de la maldición de Dios por causa del pecado. Pero la muerte no es nada más maldición. La muerte también es un salario. ¿Cómo que un salario? Pablo dice en el muy conocido versículo, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué es lo que vas a obtener? ¿Cuál será tu paga? ¿Cuál será tu salario por tu pecado? ¿Cuál será su salario por una vida de rebelión en contra de Dios? Muerte. Y no nada más muerte física, sino muerte espiritual. Y la Biblia nos habla de que no solamente la muerte es física y espiritual, pero nos habla de que hay una primera muerte y una segunda muerte. Y alguien decía alguna vez que las personas que nacen una vez mueren dos veces. Pero las personas que nacen de nuevo, es decir, que nacen dos veces, mueren una sola vez. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando vamos a la Escritura y particularmente al libro de Apocalipsis, leemos esta terminología, primera y segunda muerte. La primera muerte obviamente es la muerte física. La segunda muerte es la muerte eterna. Y cuando oímos muerte eterna decimos, bueno, pues entonces, pues no hay nada de malo con esto, no suena tan mal, simplemente me voy a dormir por toda la eternidad. No es lo que la Biblia quiere decir cuando habla de la segunda muerte. La Biblia, cuando menciona que aquellos que mueren sin Cristo participarán de la segunda muerte, lo que la Biblia quiere decir es que serán arrojados al lago que arde con fuego y azufre, donde serán atormentados por los siglos de los siglos. Ese es otro de los aspectos que aterroriza con respecto a la muerte, que la muerte es una agonía eterna. La muerte es un tormento eterno. Así Jesús lo deja bien en claro cuando él habla de este relato del rico y Lázaro. Nos dice que este hombre rico que murió se halló a sí mismo en tormentos. En tormentos. Si no entretenga ese pensamiento de que la muerte significa simplemente el sueño eterno del alma. La Biblia nos dice que aquellos que mueren sin Cristo serán atormentados por siempre. Por eso es que la muerte también es un enemigo, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, nos dice que el postrer enemigo es la muerte. La muerte es nuestro enemigo y quizá uno de los enemigos más aterrorizantes. Ahora podemos entender por qué la gente le teme a la muerte. La muerte es maldición, la muerte es el pago que tendremos por pecar en contra de Dios. La muerte es un tormento eterno, significa tormento eterno para el incrédulo. Y por supuesto la muerte es un enemigo que siempre está al acecho, un enemigo que no deja tranquilo al individuo, un individuo que siempre está ahí. Siempre está la posibilidad, todo el tiempo. Por más que nosotros tratamos de asegurarnos de que no será así, por más que tratemos de evitarlo, este enemigo estará ahí siempre al acecho. Ahora bien, ¿hay alguna manera de ser libres de esta esclavitud? Por supuesto que la hay. Ya hemos hecho alusión a esta hermosa noticia. Ciertamente hay manera de ser libres de la esclavitud que produce el temor
a la muerte. Y el escritor de Hebreos nos dice esto en el versículo 15. Nos dice que nuestro Señor Jesús participó de sangre y carne para morir por los suyos. ¿Para qué? Para librarlos, para dar libertad. ¿Para dar libertad de qué? De esta esclavitud del temor a la muerte. La muerte de Jesucristo, hermanos, la muerte de nuestro Señor Jesús significa, en palabras de John Owen, la muerte de la muerte misma. Jesús le ha dado muerte a la muerte. La muerte de la muerte, en la muerte de Jesús, significa también victoria sobre la muerte para aquellos que son de Cristo Jesús. El temor a la muerte, hermanos, todavía es algo que la humanidad enfrenta. Y aún nosotros los cristianos, si somos honestos, tendríamos que reconocer que también en nosotros existe todavía temor a la muerte. La muerte no es nada más un evento que nos aguarda en algún momento en el futuro. Ese futuro puede ser saliendo de aquí o puede ser dentro de 10 años, no lo sé. Pero la muerte no es nada más un evento que nos aguarda en el futuro. La muerte es un poder que gobierna sobre nosotros. Es lo que trae futilidad a los logros humanos. La gente, como dice ya Steve Jobs cuando estaba ya muriendo, dice que la muerte pone todo en perspectiva. Decía que la muerte, decía Steve Jobs, te muestra qué es lo realmente importante en la vida y te das cuenta, dicen las personas que han enfrentado la muerte, de que nada importa. Te das cuenta de que toda tu vida ha sido vana, de que todos los logros y los títulos y los diplomas y lo que tú quieras son realmente irrelevantes. Y todo ser humano, así lo escribe el autor de Eclesiastés. O sea, vanidad, dijo el predicador, ¿de qué sirve trabajar todo el tiempo si vas a morir? Así es como la gente muy en el fondo piensa. También la muerte le niega al alma humana paz, le roba de la paz. Pero este es un problema que Jesucristo vino a resolver para su pueblo. Jesús no solamente nos salva, Jesús también nos da libertad. No solamente nos salva de nuestros pecados, Jesús nos da libertad. Ahora, Jesús no vino a salvarnos de nuestra infelicidad, de nuestra disfunción principalmente, aunque lo hace. Ciertamente Jesús nos da verdadera felicidad y Jesús nos hace personas más funcionales, por supuesto. Pero Jesucristo vino a salvarnos de algo mucho más profundo. La muerte es el problema del cual debemos ser salvados. Aún J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, lo reconoce cuando dice, robando por supuesto el lenguaje de Hebreos, la muerte es el último enemigo que debe ser derrotado. Aún esta autora famosa reconoce que necesitamos ser salvados y librados de la muerte, que la muerte tiene que ser destruida, porque la muerte ha sido el cetro de Satanás para gobernar, para tener este imperio de terror, y ha sido la fuente de su risa, decía alguien, de la risa a expensa nuestra. Pero nuestro Señor Jesucristo ha removido los terrores de la muerte. ¿Cómo? Cuando Jesús murió y cuando se levantó del sepulcro, Él destruyó a la muerte. Dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 8 al 10, lo siguiente. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y él dice en el versículo 9 que el Señor Jesús nos salvó. Pero noten por favor también como Pablo dice lo siguiente. Él dice que nuestro Señor Jesucristo ha vencido a la muerte y ha sacado a la luz la inmortalidad. Nosotros los cristianos tenemos esta esperanza
de que nuestro Señor Jesucristo, vean qué es lo que Jesús hizo en el capítulo 1, versículo 10 de su segunda carta. Ahora que ha sido manifestado nuestro Señor Jesús, dice, Él quitó la muerte y sacó a luz, la vida y la inmortalidad. Ahora los cristianos tenemos esta esperanza para nosotros. La realidad de la muerte física continúa, pero podemos tener confianza y seguridad de que nuestro Señor Jesucristo, al derrotar a la muerte, nuestro Señor Jesús nos da vida eterna. Nos da vida eterna. Y Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 que la muerte es sorbida en victoria. La muerte ha sido engullida, ha sido tragada. La muerte ha perdido su poder sobre nosotros. ¿Por qué? Vamos a ver lo que Pablo dice. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 54. Escuche usted, por favor, las palabras del apóstol Pablo. Él dice lo siguiente: y cuando esto corruptible, dice Pablo, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Tragada, engullida, destruida es la muerte en victoria. ¿La victoria de quién? De Cristo Jesús. Y luego Pablo exclama: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Volviendo a ese interesante incidente del viernes, si efectivamente alguien le hubiera quitado el aguijón a ese alacrán y todos supieran que ya no tiene un aguijón, tal vez pudiera pasearse el alacrán por aquí y nadie tendría temor. Nadie tendría temor. ¿Por qué? Porque ha perdido su poder. ¿Cuál es el poder de la muerte? Su aguijón. ¿Cuál es este aguijón? El pecado. Pero ¿sabe usted, mi amado hermano? Usted ya no tiene por qué temerle a la muerte, porque el aguijón de la muerte está en las manos de Cristo Jesús. Él sufrió por usted la muerte por sus pecados. Así entonces no hay nada que Satanás pueda decirle con respecto a la muerte que le haga a usted tener temor. ¿Por qué? Bueno, Cristo Jesús nos dice a través del apóstol Pablo que nosotros los cristianos ciertamente vamos a morir, pero ¿sabe cuáles son las buenas noticias? Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39 nos dicen que nosotros los creyentes también somos victoriosos. La victoria de Cristo es nuestra victoria. Y nos dice que somos hiper victoriosos, somos más que vencedores. ¿Por qué? Pablo dice: estoy convencido de que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni aún la muerte nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Puede este enemigo llegar a ser un amigo? Bueno, en un sentido, todos tenemos quizá temor al proceso de morir. Quizá tenemos angustia con respecto a cómo vamos a morir. Pero déjeme decirle una cosa. Quizá debiéramos examinarnos muy profundamente cada uno de nosotros. Porque si nos ponemos a pensar con detenimiento, ¿qué significa para el cristiano la muerte? Cerrar los ojos y estar en la gloria del cielo. ¿Qué pudiera ser mejor que eso? Y sin embargo, comenzando conmigo, todos aquí tenemos temor a morir. Esta realidad de la esclavitud del temor a la muerte se hizo muy patente y muy vívida en la reciente pandemia. Los gobiernos del mundo, y no voy a entrar en cuestiones políticas aquí, pero los gobiernos del mundo se dieron cuenta de algo, que es muy fácil controlar a la gente por medio del temor. Que es muy fácil, voy a decirlo una vez más, controlarnos por medio del temor y específicamente por medio del temor a la muerte.
una enfermedad que estadísticamente solo mata voy a exagerar, 10% de las personas, hizo que el mundo entero estuviera mordiéndose las uñas en temor y ansiedad. Ahora preguntémonos por qué aún nosotros los cristianos teníamos tanto temor de morir en la pandemia. ¿Por qué la pandemia nos robó a todos nosotros el valor? ¿Por qué evitamos tanto morir? Tendríamos que pensar cada uno de nosotros, ¿por qué tanto temor? Si en verdad Cristo nos libra del temor a la muerte. Y yo no digo aquí que andemos con bravatas, yo puedo morir cuando yo... No estoy hablando de ese tipo de cosas, pero estoy hablando de que cada uno de nosotros debiera realmente pensar, analizar, si en verdad creemos que Cristo Jesús ha destruido a aquel que tenía el poder y el imperio de la muerte. Si en verdad nosotros creemos que la victoria de Cristo es nuestra victoria, si en verdad nosotros creemos que ni la muerte nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Todos nosotros tendríamos que pensar en esto. Amados hermanos, es del temor de la muerte que Cristo nos ha librado. ¿Y cómo? ¿Cómo? Bueno, al sufrir la maldición de la muerte. El único justo recibió ese salario, recibió ese pago, el pago que corresponde a los pecadores. Nuestro Señor Jesucristo, al sufrir la maldición del pecado, entonces eliminó aquello que hace a la muerte ser aterrorizante. Y aunque todavía vamos a morir, podemos nosotros, dice Calvino, podemos nosotros tener calma y serenidad en la vida y en la muerte, porque sabemos que Cristo ha ido antes que nosotros. Amados hermanos, entonces Jesús murió y resucitó y destruyó a la muerte. Destruyó a Satanás, aquel que tenía el poder, el imperio de la muerte. Podemos hoy también con Pablo, los que estamos aquí, los que creemos en Cristo, podemos unirnos a esa voz triunfante, al coro que proclama: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque la muerte, de la muerte en la muerte de Cristo, significa victoria para aquellos que están en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús murió y resucitó para salvar a pecadores como usted y como yo. Cristiano, la muerte de Cristo significa victoria sobre la muerte. Regocíjate, porque tu postrer enemigo, tu último enemigo, el último que quedaba, el último de tus enemigos ya ha sido vencido, ya ha sido derrotado para siempre. Regocíjate, porque a través de fe en el Señor resucitado, tú también eres victorioso sobre la muerte. Usted, hermano, usted, hermana, es victoriosa sobre la muerte. Ni la muerte podrá separarle de Cristo Jesús, ni la muerte podrá separarle de su amor. Cristianos, entonces, con Pablo, este día digamos: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está? Solo hay un vencedor en esa guerra, y ese es Jesús. No es el diablo, no es la muerte, no es el sepulcro, no es el pecado. Es Cristo Jesús, quien vive y reina triunfante para siempre. Cristo es victorioso, Cristo ha vencido, y nosotros también somos victoriosos en Él. Ahora, no cristiano, piensa por un momento. Por más que trates de evitarlo, por más que trates de negarlo, usted no creyente, piénselo por un momento y piénselo seriamente. Usted no podrá ser libre de la esclavitud al temor a la muerte, porque muy dentro sabe, cuando la música se apaga, cuando todo queda en silencio y usted enfrenta su conciencia, usted muy dentro sabe
que si muere el día de hoy, usted enfrentará el juicio de Dios y la muerte eterna. ¿Quiere ser libre de ese temor a la muerte? Crea en el Señor Jesucristo. Arrepiéntase de sus pecados para que usted también tenga libertad. Creyentes aquí, que a lo mejor todavía estamos batallando con temor a la muerte, que este día nos recuerde, que el sepulcro vacío nos recuerde, que la cruz vacía nos recuerde que Cristo ha vencido, que Cristo ha triunfado. Y usted, creyente, es más que vencedor en Cristo Jesús. Que Dios bendiga su palabra.